Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Les habla Giovanni Jaramillo Rojas, artista formador de la Escuela de Literatura. Hoy en un día muy especial para nuestro municipio. Bueno, para el lenguaje que hablamos, para el castellano, para el español y también para el libro Mosqueruno. Hoy estamos celebrando en este viernes de Mosquerarte el día también del libro Mosqueruno, que realmente se celebra mañana, el 23 de abril, como el día del idioma. Bueno, me parecía muy interesante como poder empezar a hablar a propósito del idioma con algunas expresiones que son muy cotidianas y que son muy particulares de la colombianidad, ¿no? Sabemos todos que realmente se celebra el 23 de abril, el Día del Idioma, porque es el día del natalicio de Miguel de Cervantes Saavedra, ¿no? El gran escritor español que nos dio el Quijote de la Mancha. Hay una particularidad también, y es que un 23 de abril también murió otro de los grandes, pero de la lengua anglosajona, ¿no? William Shakespeare. Entonces son como esas cosas históricas que van generando ahí como paralelos y cosas muy interesantes. Pero bueno, no vamos a hablar del Quijote, no los vamos a aburrir, pero sí vamos a hablar de nuestro idioma y vamos a hablar de algunas expresiones que uno va al Perú y la gente no la entiende, uno va a Argentina y la gente no la entiende, en México, en Guatemala la gente no la entiende. Acá tengo anotadas algunas. A mí me gustan las cuentas claras y el chocolate espeso. Uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Píntemela a ver y yo le digo cuántos pesos, cuántos pares son tres moscas, perdón, ¿no? Ni que estuviéramos bravos. ¿Durmió conmigo anoche o qué? Que nos saluda. Y así, de alguna manera, comenzamos a configurar el idioma, comenzamos a configurar nuestras expresiones de una manera muy local. Y eso también genera un sentido de nación. ¿No? No quiero decir nacionalismo ni patriotismo, sino un sentido, digamos, de relacionamiento entre unas personas que habitan un territorio que tiene algo de afín, por lo menos un escudo, por lo menos una bandera o por lo menos un himno, ¿no? Entonces, esto es algo que es inherente a la colombianidad. De ahí en más, tenemos algunas otras expresiones. Quiero presentar a dos invitadas muy especiales que tengo el día de hoy. Son personas que participan de la Escuela de Formación en Literatura, estudiantes de la Franja de Juventud. Tengo a mi izquierda a Catherine Cárdenas, ¿no? Que es un vivo ejemplo de que no necesariamente tenemos que tener alguna carrera afín con la literatura para que nos guste la literatura. Ella es ingeniera química y está haciendo un máster en ingeniería química, ¿verdad? ¿Verdad, profe? Ahí como lo estaba diciendo el profe, sí relacionamos siempre a las personas que les gusta la literatura con carreras pues relacionadas a la literatura y en este caso soy ingeniera química y participo de este gran grupo de literatura. ¿Por qué llegas a la escuela de literatura? ¿Qué es eso que estabas buscando? Porque pudiste haber entrado a danza, pudiste haber entrado a audiovisuales, pudiste haber entrado a pintura, pero estás en literatura. Digamos que más adicionalmente por el gusto a la lectura, es como poder encontrar esas otras ideas, pensamientos que también nutran pues el hecho de conocer todo ese aspecto de la literatura y que no solamente se expresa bajo nuestra perspectiva de los gustos, sino también cómo apreciar esas otras visiones de los demás. Entonces, compartir o hacer equipo allí para de hecho, comunicarnos es lo que buscaba. Ok, perfecto. Frases que se te vengan a la cabeza muy colombianas. A ver, ¿qué hay por ahí? Acá tengo por esos dos son uña y mugre. ¿Tú has tenido tu mugre o tu uña? Sí, sí, pues uno siempre tiene como un amigo muy cercano, ¿no? Y que nunca se separa de él, entonces ahí lo relacionaría con, creo que no soy el mugre. La uña, pero bueno. Sí. Me la puso de para arriba. Tengo más, ¿no? Échele café.
te quemaste, te cortaste, te jodiste algo, échele café. Tengo un filo que si me agacho me corto, ¿no? Que eso uno lo va a decir en Guatemala o en Bolivia y quién carajos va a entender qué significa eso, ¿no? Para decir alambre. A mi derecha tengo a Astrid Guerrero, que es la cara opuesta, ¿no? También es estudiante de nuestra escuela, pero ella sí tiene una formación en literatura. Ella estudió literatura, la profesión de ella es literata y ahora se desempeña como correctora de estilo, editora, trabaja con el lenguaje a full. ¿Cómo estás, Astrid? Hola a todos y a todas. Hola Giovanni, hola. Bien, como le dijo Giovanni, yo soy literata. Tengo una formación profesional en el área de las letras y también soy editora, no solamente o sea, tengo el título y también profesionalmente soy editora. Y recordando un poco la pregunta que ahorita le hiciste a Katherine sobre qué frase muy colombiana no se le viene a la cabeza, me hizo recordar a tener un día muy chocolate sol. Sí, como tener un día muy chocolate sol. Entonces, pues uno, porque hay un chocolate acá en Colombia que es el sol, y dos, pues porque hace referencia como a todo lo bueno, lo chévere, cuando es un día como muy agitado, pero también como muy sabroso. Entonces, esa frase se me quedó. Ok, Astrid, cuéntanos un poco qué, habiendo estudiado a nivel profesional la literatura, ¿qué te hace llegar a la escuela de literatura? Como que uno pensaría que tú podrías estar dictando las clases de literatura, pero bueno, estás ahí y aportas todo el tiempo un montón de puntos de vista muy interesantes. ¿Qué te hace partícipe de la escuela? Pues en un primer momento, creo que el hecho de querer conocer más, como que las personas todo el tiempo tenemos esa necesidad de querer conocer, de querer saber un poco más acerca de todo lo que estamos viviendo y de, digamos que sumergirnos un poco más en las cosas que nos gustan. Y eso es lo que a mí personalmente me motiva. Aparte, claro, de otras cosas como ser más habladora, como conocer gente también que le gusten mis gustos sin la necesidad de, como lo dice Katherine, de pertenecer al mundo profesional de las letras, sino que todo el mundo tiene muchas cosas que aportar y creo que eso es valioso. Ok, perfecto. Bueno, tengo otras acá. Está que se las pela. Mosca con ese man. O mosca con esa nena. Quite de ahí. No quite de ahí, sino quite de ahí. ¿Tá? Bueno, se me van bajando del bus todos para cobrar. ¿Tá? ¿Y quién pidió pollo? ¿Quién pidió pollo? ¿No? Bueno, la idea que tenemos hoy es hablar un poco a propósito también de lo que nos convoca, no solo con el tema del idioma, sino también para conmemorar el Día del Libro Mosqueruno, ¿no? ¿Cuál es tu libro preferido, Kate? ¿Cuál es ese libro que te marcó como lectora, como mujer, como persona? Pues escoger un libro es difícil, ¿no? Porque hay diferentes formas de ver el mundo, pero digamos que cuando tenía 15 años, o así como entre 14 y 15 años, el relato de un náufrago de Gabriel García Márquez me llegó mucho, sobre todo por esa crisis o ese estado en la que el náufrago al que se enfrenta todos sus problemas, sí me marcó, sobre todo por la resiliencia que tiene allí la crónica, y pues en la forma de la escritura de Gabriel García Márquez, no solamente como del realismo mágico, sino también acerca del periodismo. Entonces me gustó mucho. Siento que es como el paso que dio o la puerta que se abrió para ese mundo de las letras. Ok, perfecto. El relato de un náufrago, ¿no? Que uno no sabe a veces si, bueno, sabemos que es una crónica, que es un reportaje, pues, narrativa de no ficción, pero a veces se sumerge como en unas aguas muy ficcionales, ¿no? Cómo el lenguaje nos permite no solo imaginar eso que está por suceder o eso que queremos que suceda, sino cómo también es una manera de encontrarnos con la realidad.
un puñadito de palabras que te tengan enamorada del castellano, del español. Esas palabras que tú dices, me las quiero tatuar. Uy, son muchas, no. Bueno, yo tengo una que vivo enamorado de esa palabra, es la palabra dispositivo. Es sonora, me parece una palabra muy... He querido usarla en algo, en alguna de las cosas que escribo, pero es como muy arriesgada, ¿no? Digamos, una quimérico. Quimérico. ¿Qué otra? No sé, no, que porque no se le viene a uno. Nada, nos enamoramos de las palabras por su sonoridad o de su significado, Astrid. Pues yo creo que tiene que ver de ambas cosas, ¿no? O sea, obviamente el sonido de las palabras hace que uno como que sienta algo, ¿sí? Y el sentimiento es muchas veces lo que nos une a un concepto, a una palabra, a un objeto incluso, eh, pero también el significado en sí mismo. Por ejemplo, yo, mi palabra, bueno, más que mi palabra, mi concepto es efecto colateral. Yo lo tengo tatuado, de hecho. Sí. Sí, tengo tatuado efecto colateral y me encanta. Me encanta. Yo siento que funciona a la perfección, como, tanto como construcción de una persona, como de concepto, como de todo. Entonces, todos somos como un efecto colateral. Ok, quimérico, dispositivo, efecto colateral. ¿Cuál fue ese libro o esos libros que te marcaron como lectora, como mujer, como individuo, etcétera? Escoger un libro es muy Biblioteca. difícil. Escoger un libro es muy difícil. No sé, yo siempre estoy cambiando de libros, como porque dependiendo de los momentos, hay cosas que siempre te van a marcar. Em, pues, no sé, como uno de los clásicos que me marcó, Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, esta mujer que escribió pues, literatura inglesa hace un montón de tiempo y que pues, toda la escritura de ella fue como revolucionaria para el momento en que se estaba haciendo. Jane Austen, gran escritora, súper recomendada. Y también uno que personalmente me marcó mucho de pronto también por el momento y que me hizo como querer conocer más fue de Dostoyevsky, ay, se me fue el nombre, Memorias del subsuelo de Fyodor Dostoyevsky, que es un libro chiquito, pero Novelita breve. sí, es breve, pero que es una cosa que uno dice, es una historia loca que a uno lo hace pensar mucho y que de pronto también en su momento, o sea, como cada cosa depende, cada concepto, cada cosa a uno lo marca dependiendo del momento en el que lo está leyendo, me marcó mucho y me hizo percibir cosas que yo antes no había notado. ¿Cuál es ese libro que vas a escribir para pasar a los anales del municipio de Mosquera en unos años, Astrid? No sé. Entonces, tiene que pensarlo. Vamos a pasar a Catherine. ¿Cuál es ese libro, Catherine, que vas a escribir para pasar a los anales del municipio de Mosquera? A ver, no, no sé. ¿En qué género te gustaría incursionar? ¿Qué tipos de historias? Pues digamos que el realismo me gusta, pero no solamente como incursionar en el realismo, sino también eh, acerca como del pensamiento humano y como en ello eh, incursiona toda la forma de actuar de las personas. Entonces el título no se lo voy a dar, pero porque eso sería Ah, muy... puedo estármelo robando, ¿eh? Sí, no, digamos que eso es muy complejo. Digamos, me uno a la idea que dice la compañera porque depende también de la situación, el contexto, el momento en que estés viviendo. Entonces, dependería yo creo que de eso también para escribir un libro. Ok, Astrid, ¿tuviste tiempo de pensar? No, no sé. Sigo sin saber, como que siento que igual se puede escribir sobre muchas cosas eh, y sobre, no sé, como literalmente cualquier cosa, sobre cualquier cosa uno puede escribir. Y me parece como importante decir que la literatura no es solamente la narrativa o la poesía,
sino que hay muchos más géneros dentro de la literatura y realmente se consideran muchas cosas literatura. ¿Por qué no considerar una ley, un mamotrete que una persona o varias personas decidieron escribir para decir que algo es así dentro de la ley? Las sentencias de la Corte Suprema de Justicia son literatura, claro. Ensayos, cartas. O sea, hay un montón de cosas que uno considera, que no se consideran como normalmente o dentro de la percepción general que son literatura, pero realmente lo son. Entonces, pues, no sé, de pronto un archivo personal que quede en algún momento y que eso se convierta en algún momento en algo que a las demás personas les pueda servir. Como un diario. Sí, un diario puede ser. Me fascinan, me encantan los diarios porque son ese espacio en el que se está fraguando la intimidad con el exterior. Es como ese relacionamiento que tienes tú como individuo para con la sociedad. Y es algo que está absolutamente mediado por tu perspectiva, por tu vida. Pero es que todo tiene que ver con la perspectiva. Todo, Fíjate, o sea, bajamos. sí, o sea, todo lo que nosotros escribimos, leemos, decimos, tiene que ver con lo mismo que nosotros estamos conformados. Y es el efecto colateral de lo que somos. La literatura es un dispositivo que nos permite ser quiméricos para convertirnos en efectos colaterales. Dicen, bueno, muy bien, tengo otras palabritas por acá. Nana y cucas. Nana y cucas. Esto es más largo que una semana sin carne. Lo siento. Yo soy vegetariana. Vegetariana. Esto es más largo que una semana sin zucchinis. Eso es duro. Bueno, váyase por la sombrita para que no se queme. Lo visto, pero no lo mantengo. Eso es muy de mamá. Claro, mientras usted viva debajo de estas 4 paredes. Debajo de mi techo. Ahí va. Bueno, el lenguaje nos configura como personas y como hablantes de determinado idioma. También tenemos la tendencia a solventar algunas maneras de asumir la realidad, ¿no? Y esto es lo que hacen este tipo de dichos o este tipo de frases que son como muy, muy cotidianas. El lenguaje también nos modifica. Cuando comenzamos a utilizar otras palabras, eso tiene una gran característica sociológica ahí. Hay algo que está pasando mucho en los últimos años y que me parece muy interesante de poder hablar, ¿no? Más allá de estar o no estar de acuerdo, está ahí y hay que asumirlo y hay que conversarlo, ¿no? El lenguaje inclusivo. ¿Qué piensas? ¿Cómo te va con el lenguaje inclusivo, Catherine? Bueno, el lenguaje inclusivo me parece, bajo mi perspectiva, que sí se debería como tomar porque pues nos permite como ser partícipes o darle esa importancia a todos, independientemente de su... A todos. A todos, sí. Perdón. Sí, porque ya se incluye tu forma de pensar, estamos aceptándola, más que aceptándola, también haciéndola parte de nosotros. Entonces, considero que es importante, que es algo que nosotros y nosotras y nosotros relacionamos mucho con nuestra forma de también de comunicarnos con el otro, ¿no? Y también de que nadie se sienta excluido de acuerdo bajo su pensamiento, a su ideología. Entonces es por ese lado. Muy bien, gracias, Catherine. Bueno, Astrid, sobre el lenguaje inclusivo, primero. Y segundo también, pues hacer énfasis en que es una posibilidad que tenemos de aceptar y de congeniar y de ver la diferencia. Pero además de tu respuesta a propósito del lenguaje inclusivo, lo que piensas, si lo usas, te gusta, no te gusta, ¿es necesario diferenciarnos? ¿Es necesaria esa categorización, esas etiquetas de lo que nos hacen también de alguna manera segmentarnos como individuos? Me parece también una reflexión particular. Sí. Es complicado hablar acerca de cómo nos podemos diferenciar, pero como seres humanos tenemos esa necesidad un poco intrínseca de querer diferenciarnos, de querer marcar nuestro territorio, de querer definirnos.
Y esa necesidad de definirnos es lo que nos hace querer buscar un lenguaje apropiado para ello, creo yo. De ahí nace justamente el lenguaje inclusivo y la necesidad de podernos marcar y podernos diferenciar frente a lo que somos, si depende de nuestra identidad o no, pues cómo queremos relacionarnos con las otras personas. En cuanto a si creo que es necesario, claro que es necesario. Es, como lo decía, es algo intrínseco del ser humano y no se puede simplemente decir, no te puedes diferenciar, como que no hay ninguna manera de diferenciarnos. De hecho, es lo que pues todos hacemos de cierta manera cuando nos vestimos, cuando nos dejamos crecer o no crecer el pelo, cuando nos ponemos o no gafas, más allá de si lo necesitamos o no. Necesitamos diferenciarnos y el lenguaje funciona muy bien para ello. Pues si las personas si quieren decir ella, él, ella, pues háganlo, o sea, es necesario. Incluso siento yo que la discusión acerca de si es correcto o no según la RAE, pues creo que o sea, eso no debe ser una discusión, porque el lenguaje lo hacemos los seres humanos y el lenguaje está totalmente y constantemente en cambio. Bueno, totalmente de acuerdo. En el universo del arte, en el mundo del arte, pareciera que hubiera una sola regla, pareciera, y es quizás no seguir ninguna regla. Y las grandes vanguardias, tanto en la pintura, en la escultura, en la literatura, en el cine, qué sé yo, en el teatro, en la dramaturgia, lo que han hecho ha sido romper moldes, ¿no? Y hay mucha gente, digamos, desde un pensamiento muy cerrado, a mi parecer, muy conservador, es decir, puristas del lenguaje. Las cosas son como son, se dicen como se dicen, pero si las planteó un viejo o una vieja que vivió hace 300 años, pues está bastante descontextualizado desde el punto de vista social, cultural, histórico, ¿no? Entonces me parece que el lenguaje inclusivo justamente cumple también como con ese rol de comenzar a generar cambios. Lo que pasa es que no está siendo lento, ¿no? No, pues es que y eso es lo que más le raya. Sí, exacto, porque digamos, uno cuando normalmente se va a incluir una palabra dentro de un diccionario, eso es un proceso larguísimo. Y lo que justamente tú lo estabas diciendo, raya un poco el hecho de que ahora más personas utilicen el todes para, no sé, para un correo, como hola chiques, eso raya a la gente muchísimo, y más sobre la gente, o sea, la gente académica les raya un montón. Y yo digo, ok, lo entiendo de cierta manera, pues porque, digamos, desde la academia se enseña mucho a usar un lenguaje estricto, que tiene unas reglas, pero como le estabas diciendo, es importante salir de esos moldes como para buscar cómo identificarnos y darle la oportunidad a otras personas también de que se adentren a ello. Totalmente, y la identidad, que es algo tan importante. Algunas personas buscaron la identidad en la música. Yo fui alguno de esos muchachos que buscó la identidad en el rock and roll, en el punk rock sobre todo, ¿no? Y eso me generaba también un proceso de diferenciación con eso que en algún momento se llamó tribus urbanas, ¿no? Los metaleros, los skinheads, los rastafaris, bueno. También me gusta mucho el fútbol, hincha acérrimo de un club que no voy a mencionar, y iba a alentar a mi equipo, y eso también me generaba un proceso de identificación, es decir, de identidad con otras personas. El ser humano, las personas, sí o sí necesitamos sentirnos familiarizados. El núcleo, digamos, de la sociedad, nos han dicho, es la familia, pero no solo bajo esas fronteras nos estamos relacionando. También está la amistad, también hay muchas fórmulas para podernos encontrar, ¿no? Relacionar. Te quería preguntar por la identidad. ¿Cómo ha sido ese proceso, digamos, de identificación que tú has tenido en tu vida? ¿Cómo te has generado tu propia identidad? ¿A partir de qué? ¿De música, de arte, de inclinaciones intelectuales, qué sé yo? ¿Deportes? Sí, digamos que cuando fui muy pequeña me gustaba mucho el fútbol. Entonces como que eso ya enmarca, por ejemplo, a las niñas, ¿no?
Digamos, no es común que una niña juegue fútbol. Y aún se ve, aún como que en los salones de clases o en los grupos de niños, la niña que juega fútbol. Entonces de una vez como que la identifican como, ay, ahí va la chica marimacha. Es la como que, una marca sí, que como, llevas ahí por simplemente jugar fútbol. Porque te guste exacto. algo que no es común, entre Muy. muchas Y comillas. que rompe, discúlpame, Sí. en algún momento cuando yo era chico quería una muñeca, no me la dieron y así quedé. Y que mencionas, por ejemplo, lo de los juguetes, yo odiaba las muñecas, o sea, no me parecían que tuvieran como una función útil, no disfrutabas, o sea, como vestirlas, listo, que tengan una casita y tengan que ir a jugar y hacer los mismos oficios de la casa. No, yo quería era el juguete del niño, que era el carro de control remoto, que tenía dispositivos electrónicos, que tenía lucecitas, que podías manejarlo por todo lado. Eso por ese lado, y digamos por el lado académico también, como que siempre me incliné a la persona que hacía siempre las tareas, que siempre estaba como inclinada hacia sí, la chica juiciosa, la chica que hace todas las tareas, la que siempre está como participando. Entonces a todo me metía, en el colegio a todo me metía, era como, había obra de teatro, me metía a obra de teatro. Si había cosas como de ciencia, ahí estaba yo. Si abrían, por ejemplo, una vez abrieron un curso de francés, Kate estaba ahí. Entonces, es como, sí, como que eso te va formando, sí, como te da una identidad, entonces ya te enmarcas en una comunidad incluso allí. Bueno, y no necesariamente por diferenciarnos, es decir, las personas que estudian más, o los vagos, yo pertenecía a los vagos, por supuesto, ¿no? Los que no, casi no estudiaban, ¿tá? No necesariamente significaba una beligerancia, No. ¿sí? Digamos, ya en términos de en el colegio, ¿no? O en la universidad, digamos, en la calle sí se experimentan otro tipo de cosas, pero el tema con la identidad y el proceso de identificación y la diferencia tiene que ver con esa posibilidad que tenemos todas las personas de asumirnos diferentes. Asumirnos diferentes implica también concebir que estamos avanzando hacia un mismo lugar y que podemos avanzar pensando de una manera diferente, ¿no? En un contexto político como el actual. Para no mencionar nada más. ¿Tá? En un mundial de fútbol, cuando estamos siguiendo a diferentes equipos, ¿no? Que porque me gustan ellos, porque me gustan ellas, porque me gustan ellos, porque me gustan... Eso no significa que tenemos que ser oponernos. Por el contrario, nos asumimos y vamos hacia el mismo lugar, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia vital con el tema de la identidad, por ejemplo, Astrid? Ay, no sé. Yo, sí, como lo decías, Kate, como que yo siempre fui la chica que hacía los trabajos, fui juiciosa, becada, demás. Pero yo creo que el momento culminante, como que yo recuerde bien, que yo me pregunté acerca de mi identidad, fue ya cuando estaba un poco más grande en la universidad, cuando ya tenía un poco más de espacio, ¿saben? Como en el colegio siempre había estado como bajo un poco la idea de lo que las demás personas quieren de uno, porque aparte uno es joven, uno es adolescente y está en esa etapa en la que cualquier cosa que le digan es complicada, claro. Muy complicada. Oye, esas gafas están como rayadas y no las vuelves a usar en Yo 2 pensé semanas. que sí estaban rayadas y dije, Dios, me lo va a quitar. Ahí va, seguimos. Pero tiene que ver con eso. Exacto. Tu chaqueta está pasada de moda, tus tenis no sé qué. Ajá. Y eso duele muchísimo y uno siente como si todo el mundo se lo estuviera destruyendo por un comentario, sí. Que bueno, eso tiene que ver un poco más como con lo que la gente decide decir sin haberle pedido la opinión, y que ya es como otro tema un poco diferente, que si bien sí forma la identidad, creo que hace un poco más de daño que cualquier otra cosa. Total. Habíamos hablado de autores o de autoras que tocaran el tema de la diversidad, ¿no? ¿Cuáles se te vienen a la cabeza? Habíamos hablado de Fernando Molano, Vargas, ¿no?
Fernando Molano Vargas, colombiano. Bogotano. Bogotano, muy importante. Sí, pues, digamos, está él. Me gusta mucho también Evelio Rosero, lo conocí en la universidad y lo conocí por un libro que trata de temática pues, fuerte, de la historia. ¿Qué temática? Es de cómo una niña se da cuenta de su sexualidad, pero la forma en cómo lo descubre es complicada. Tiene una relación con una amiguita, es una niña pequeña, cabe aclarar, tiene como 7, 8 años, y ve a su mamá cómo tiene relaciones y cómo se relaciona con las demás personas, y eso forma la identidad de ella. Bueno, me haces pensar en un beso de Dick. En el beso de Dick de Fernando Molano. Que es la relación entre dos hombres, adolescentes, y cómo el amor se da también a partir de un equipo de fútbol. En un contexto tan hipermachista como es el fútbol, en donde dice, ¿cómo es posible que haya un hombre gay? Y que hayan dos hombres que se besen y que se amen, ¿no? Y que hagan lo que hacen las personas que se aman. Y que además configura, o sea, que digamos todas estas historias tienen un punto como muy importante, y es que tienen una tragedia encima. Todas las historias LGBT, o la mayoría por lo menos, tienen una tragedia, un punto que uno dice, acá algo pasó, y que eso es lo que forma toda la historia. Es triste, pero la tragedia es la diferencia, Catherine. Esa es la tragedia. Sí. Digamos, uniéndome allí a la opinión, sí, como que siempre crea esa barrera, ¿no? De que no aceptamos lo que no me identifica o lo que no está en mi comunidad. Entonces, de una vez, usted está mal porque no está bajo mis conceptos, bajo mi opinión, bajo mis gustos, bajo mi percepción o mi moral, mi ética. Empezando ya porque ahí hay un debate súper grande, ¿no? Entre qué tipo de moral o ética está de turno para el mundo en esa época. Claro, hoy por hoy, ahora hay una corrección también increíble, ¿no? En donde justamente todos podemos opinar, todas podemos opinar, pero hasta cierto punto, ¿no? Me parece muy interesante eso que dices, digamos, a propósito de conservar esos valores que nos han sido dados por tradición y no asumir los valores que nosotros, la medida en la que va pasando nuestra vida, vamos generando, que tienen que ver con relacionamientos con otras personas. Y hoy por hoy, pues de alguna manera, con las redes sociales, pues podemos saber qué pasa, por ejemplo, con un chico o una chica trans en Corea, en Egipto, en Estados Unidos, ¿no? En Uruguay. Y eso implica también saber que hay muchas personas que pueden estar atravesando por lo mismo, por lo que nosotros estamos atravesando y por lo que estamos atravesando, que me pareció fenomenal, como lo dijiste, esa tragedia de la diferencia, porque eso nos hace creer la moral dominante. La tragedia de la diferencia es una tragedia cuando es una disposición, como la persona que dice un día no quiero volver a comer carne, por la razón que sea. Sí, pues incluso eso me hace pensar que es total, o sea, digamos en la necesidad de marcar esas historias, de contar esas historias, porque más allá de la tragedia es contar algo que nos va a acercar a nosotros como personas y de poder identificarnos como, mira, esta persona está pasando por un proceso, no sé, de inyección de testosterona porque quiere cambiar de género, no sé. Y eso nos va a identificar, o incluso no tiene que llegar a extremos, tiene que ser con algo que nos guste, con algo que nos identifique, con algo que nos haga sentir felices y que nos haga sentir como unas personas como completas. Y me parece como importante contar estas historias y darles el valor que merecen por sí mismas, como abrirles los espacios para ello. Pensaba en Fernando Vallejo ahora, ¿no? Sí. También colombiano, antioqueño, vive aún, ¿no? Y él siempre también desde su tribuna
también bastante beligerante, pero con una literatura también muy profunda y que hace que cuestionemos también eso que llaman valores nacionales, en donde dice como, oye, este lugar es tan grande, este mundo es tan grande que cabemos todos. ¿Por qué tenemos que excluir a otros, a otras o a otros? Bueno, ya que mencionas a Fernando Vallejo, sí, sí es como importante, además de la identidad, no solamente empezar como a aceptar todo, sino también cuál es mi punto de vista crítico humano acerca de toda esa percepción que sí es aceptable para el mundo y por qué es aceptable, ¿no? ¿Para qué sirve o para qué camino me conlleva recorrer esa ideología o ese pensamiento? Digamos, ya respondiendo a lo que decías, no sé. ¿Todavía te gusta el fútbol? Pues sí, ¿Lo practicas? sí, a veces. Ok, bueno, tenemos preguntas en el chat. Vamos a responderlas Ok. en unos minutitos. Perdón, te interrumpí. Sí, porque debemos comunicarnos con los otros. Digamos, lo relaciono con la tradición oral, por ejemplo. Si, por ejemplo, todos estos mitos, todas estas leyendas, que incluso en nuestro país es como tan arraigado, y me voy más enfática, por ejemplo, las plantas medicinales que utilizaban los indígenas, ¿no? Y sin esas tradiciones orales, esa forma de transmitir ese conocimiento, esa información, pues por ejemplo el científico que vino a Colombia hace como unos 100, 200 años, no, más o menos, y si no tenía como esa relación de comunicarse con el indígena y de saber que toda esa tradición oral le permitió a él conocer qué planta era medicinal, pues porque él no va a encontrar allí las plantas y dice, ay, esta es medicinal. No, él tiene que hacer una investigación y miren cómo allí la literatura, la forma de comunicación, el idioma permitió pues tener Transmitir ese ese conocimiento. conocimiento y tan importante, ¿no? Que incluso hoy en día se utiliza en la farmacéutica y que todos, por ejemplo, en la acetaminofén viene de una planta, entonces allí Y más que transmitirlo también es identificarlo, ¿sí? Poder decir, ah, esta planta sirve para tal cosa, tiene sus funciones y puede ayudarnos a tal cosa. Es que nada es fortuito, o sea, nada está ahí, como se dice coloquialmente, porque sí, ¿no? Las cosas tienen una funcionalidad. Incluso también dentro de las características sociales y humanas, culturales, las cosas pasan por algo y no porque... Las cosas tienen una razón de ser. No, no o sea, no están ahí simplemente por deliberación de la vida o de el espacio-tiempo. Ok, bueno, eso que decía Catherine es algo muy importante porque era también lo que mencionaba Astrid a propósito de que la literatura no son solo las obras de ficción, no solo la poesía, la dramaturgia, el teatro, las novelas, sino que también son como los libros científicos. ¿Tá? Bueno, tenemos algunas preguntas del chat. Vamos a intentar responderlas. Muy bien, nos dicen que no hay sonido, creo que ya hay sonido. ¿Qué piensan de la cultura de la censura en el lenguaje social? Pregunta Michael Barinas. ¿Qué piensan de la cultura de la censura en el lenguaje social? Les preguntan a ustedes, ¿no? No, Yo creo mentiras. que a todos. Pero le eches el pato. te quieres salvar ahí. Si quieres iniciar tú. Pues creo que incluso allí se relaciona la censura pues de lo mismo que hablábamos, ¿no? De que se crean esas barreras si no me identifico con él, pues porque yo tengo que obligarme a decirle chiques o sí, él o ella, sí, porque me tengo que obligar también, digamos, bajo esa perspectiva, si yo no quiero. Entonces estoy también
Y ahí se preguntaría uno, ¿no? ¿Estoy también actuando mal allí? Porque si para mí no está bien identificarlo a usted o identificarme para mí, para mí no está bien ser partícipe de lo que usted piensa. Entonces, pues la censura, yendo hacia la censura como tal, no estoy de acuerdo personalmente, porque como decía Street, es importante que vayamos también avanzando con respecto a incluir toda esa riqueza de cada persona, de sus características, de sus cualidades, de su personalidad, de su forma de aportar al mundo y también de recibir de otros. Bueno, la censura, algo siniestro en el sentido que sea, ¿no? ¿Por qué tengo yo que censurarte de que utilices el maquillaje que quieres, de que que escuches la música que quieras, de que escribas o te expreses como tú quieres, ¿no? Entonces ya ahí la entrada, digamos, a esa palabra censura, pues es absolutamente tiránica, dictatorial, en donde ¿qué sentido tiene, no? Creo que las cosas se pueden solucionar con diálogo y con respeto, ¿no? La siguiente pregunta es ¿hasta qué punto es válida la libre expresión? Y tiene que ver con eso. Sí, tiene que verlo, es como un poco lo que está configurado, entonces, digamos, la censura, teniendo en cuenta lo que estás diciendo, es muy fuerte. La palabra como tal, el acto de querer censurar a otra persona por expresarse como quiera expresarse, es muy fuerte. El actuar y el decir, no, es que tú no te puedes expresar de esta manera porque no estoy de acuerdo, pues no. Y tiene que ver con lo de la libre expresión, como mis derechos, hay algo que digamos que he aprendido y es que mis derechos llegan hasta donde están los de los demás. Yo no puedo tratar de imponerle a la gente que sea como yo quiero que sean. Perdóname, y las personas… y es hermoso eso porque es un principio ácrata. Sí, y porque las demás personas tampoco pueden imponerme que yo sea algo que yo no quiero ser. Entonces, hasta ahí va el derecho, el derecho a la libre expresión y a poder decidir qué es lo que quiero hacer con mi vida, con mi cuerpo, con mi identidad y cómo quiero expresarla, sin que las demás personas tengan que intervenir al respecto. Y ahora, si hay un proceso de violencia, ¿no? En la manera como tú expresas tus ideas, pues va por otro lado, quizás. Ah, claro, no, o sea, siempre se tiene que respetar. Y eso es como, eso no hay que ponerlo en duda, nunca. Como el respeto es básico entre las relaciones humanas. Si tú no respetas lo que la otra persona está tratando de decir, pues no se va a llegar como a un mutuo acuerdo. Y ahí es ahí donde también entra la empatía, de cómo nos relacionamos con las otras personas y un poco de cómo sociológicamente está configurada. Me gusta mucho la palabra empatía por encima de otra palabra que parece ser que es como la competencia, que es la de tolerancia. Puede ser que la tolerancia sea invisibilizar, ¿no? Te tolero, te invisibilizo, no me gusta cómo hablas, no me gusta lo que piensas, no me gusta lo que dices, no me gusta quién carajos eres y te doy la espalda. Pero capaz la empatía significa entender que eres igual a mí en muchos aspectos, ¿no? Y no necesariamente se tiene que estar de acuerdo. O sea, para ser empático no tienes que estar absolutamente de acuerdo con que la otra persona sea como es. Simplemente se trata de escuchar, de entender y sobre todo de respetarlo. De decir, ok, no estoy de acuerdo, pero lo respeto porque tú eres así. Y hacerlo también como un poco desde el amor, desde el cariño que se le tiene a las demás personas. Total. Sí, y de hecho, ya que ibas para la tolerancia, también la estaba pensando porque todo el mundo como que, pues para mí, respeto es diferente a tolerancia. Entonces, digamos, y también me uno a lo que decías, con la tolerancia, por ejemplo, una situación normal en Transmilenio. Entra una persona que se viste distinto a la señora que es, entre comillas, vamos a decir, conservadora. Y de una vez lo empieza a mirar súper mal y ya hay una censura, de hecho.
allí. Hay un acto de violencia. Y un acto de violencia también, sí. Entonces, de una vez como que ella imprime esa, sí, como esa violencia o esa fuerza hacia la persona y dice, no, pues que se vista como quiera, pero a mí me parece terrible como él se viste. Y ahí esa es la Que parte haga lo que de- quiera, pero lejos de mi... Lejos, Ajá, que como, no me... como queriendo, o sea, bueno, es que también hay otro punto y es la necesidad de que nosotros como sociedad estemos hablando todo el tiempo de las demás personas, uno, sin que nos hayan pedido la opinión, y dos, como si fuera como nuestro derecho opinar al respecto. Y eso también es como una reflexión para que las demás personas lo hagan. Sí, y de hecho lo que dices de la empatía. Empatía ya es como incluso ponerte en los zapatos de esa persona y entender o comprender por qué él tiene esa forma de identificación y que no tiene que incluso venir a crear un conflicto para mí, porque no debería ser de ese modo. Ok, bueno, perfecto, se nos va agotando el tiempo. Quería ir cerrando, agradecerles a todas las personas que en este momento pues, nos están viendo, que participaron, que nos escucharon, que también nos dieron como este espacio como para poder transmitir algo de lo que hacemos, de lo que hacemos en la Escuela de Literatura, lo que pensamos a propósito de lo que también nos interesaría escribir, ¿no? Recordemos, desde la Escuela de Literatura estamos conmemorando el Día del Libro Mosqueruno y para nosotros pues es un placer y es un orgullo haberlas acompañado también. Tengo otras frasecitas que dijeron, ¿zafaron de las frases? No, las tengo todavía. Pero comete alguito. Esa me la dijeron bastante Sí. a mí. A caballo regalado no se le mira el diente. Ok, perfecto también. Se ve que se toma la sopita. Eso me lo dijeron mucho a mí. ¿Cómo está? Regular 3/4. Nos tocó raspar fiesta como hasta las 5 de la mañana. Pilas, vengo pidiendo vía como Toyota nuevo en carretera destapada. Elaboraciones complejas, hasta líricas podríamos decir. Sí, son oraciones que están bien pensadas, que wow. Me sale lo comido por lo servido. Ese man o esa nena baila como un trompo. Y lo que le digas mentira. Y qué lindo terminar de esta manera. Es muy lindo, es muy lindo. Bueno, un gusto, un placer haber estado acá con ustedes este viernes de Mosquerarte. Recuerden, celebrando el Día del Libro Mosqueruno. Quien les habla, Giovanni Jaramillo Rojas, artista formador de la Escuela de Literatura. A mi izquierda, Catherine Cárdenas, más reconocida como La Quimérica. A mi derecha tenemos a Astrid Guerrero, más conocida como la... No sé, la ¿El literaria. tatuaje? El efecto colateral. El efecto colateral. Y a mí me pueden llamar dispositivo. Un saludo muy especial. Hasta luego. Chao, gracias. Chao, gracias.